Era un jueves común cuando algo extraño ocurrió. Andrés, un hombre de 32 años, conocido por su rutina monótona y su existencia poco destacada, experimentó algo que cambiaría el curso de su vida sin que él lo supiera en ese preciso momento. Durante su hora de almuerzo, en un parque cercano al trabajo, un dolor punzante apareció en su pecho. Primero lo ignoró, como siempre hacía con cualquier molestia física, pero la sensación no se desvaneció. Se intensificó. De repente, una presión abrumadora lo invadió, como si algo estuviera tratando de salir de su cuerpo. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo observaba. La gente caminaba, inmersa en sus propios mundos, ajenos a su sufrimiento. Un sudor frío recorría su frente, pero no fue hasta que miró sus manos que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Su piel, antes pálida y normal, ahora brillaba con un tono grisáceo. Su cuerpo tembló, como si algo intentara emerger desde lo más profundo de él. Sin poder evitarlo, gritó. Pero el sonido que salió de su boca no fue humano. Fue un susurro, una vibración en el aire que lo dejó en shock. Sin embargo, antes de que pudiera procesarlo, la sensación se desvaneció tan rápido como había llegado. Su cuerpo volvió a la normalidad, aunque la inquietud permaneció en su mente. ¿Qué había sido eso? Esa noche, cuando regresó a su departamento, Andrés se miró al espejo. No encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, algo había cambiado. Unos segundos de introspección le bastaron para descubrir que las sombras en la habitación se movían con una vida propia. El reflejo que se mostraba ante él no coincidía por completo con la realidad. De alguna manera, las sombras en su reflejo se retorcían, como si no estuvieran atadas a su figura. Y entonces, en el centro de su pecho, esa sensación volvió. La misma presión. El mismo dolor. Algo dentro de él quería salir, algo más grande que su cuerpo. Algo que no podía comprender. Decidió que necesitaba mantener todo en secreto. No podía compartirlo con nadie. En una sociedad donde los superpoderes solo existían en los cómics y las películas, hablar de esto solo lo haría parecer loco. Nadie lo entendería. Así que, guardó todo para sí mismo, incluso cuando esa sensación comenzó a manifestarse con mayor frecuencia. Cada vez que ocurría, algo dentro de él cambiaba. Sus pensamientos se volvían más oscuros, más erráticos. La luz a su alrededor parecía volverse más tenue, como si su presencia estuviera apagando las cosas que tocaba. Las sombras se alargaban cuando él las miraba directamente y se encogían cuando desviaba la vista. Nadie notaba nada, pero Andrés sabía que algo estaba muy mal. Un viernes, mientras esperaba el tren en la estación, el dolor volvió con una intensidad inusitada. Las personas a su alrededor se movían como autómatas, ajenas a lo que sucedía dentro de él. La presión en su pecho era insoportable. Ya no podía soportarlo más. Sin pensar, extendió las manos hacia el suelo y, en un solo movimiento, todo se detuvo. El tiempo se congeló. Las personas, que antes caminaban a su alrededor, se quedaron petrificadas, congeladas en el aire, como figuras de cera en un museo. Andrés miró sus propias manos, temeroso de lo que había hecho. Pero al mismo tiempo, una sensación indescriptible de poder lo embargaba. Podía ver cada uno de sus detalles, el roce de la brisa contra su piel, el leve temblor de los árboles, el crujir de las vías del tren. Podía controlar el tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió invencible. Pero esa sensación se desvaneció tan rápidamente como llegó. Las figuras congeladas comenzaron a distorsionarse, como si su propio poder estuviera deformando la realidad. Las personas, que antes estaban inmóviles, comenzaron a retorcerse en posiciones imposibles, como si intentaran liberarse de algo que los mantenía atrapados. Andrés, atónito, se acercó a uno de ellos. Un hombre de mediana edad, de rostro inexpresivo, parecía estar sufriendo una agonía indescriptible mientras sus ojos parpadeaban frenéticamente, como si intentaran escapar de su prisión. El hombre abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Solo un vacío. Un sonido profundo, hueco, como el susurro de algo que nunca debió existir. Y entonces, el tiempo comenzó a moverse nuevamente. Andrés retrocedió, horrorizado, cuando el tren pasó frente a él, arrastrando a las figuras congeladas con una velocidad absurda. Los cuerpos de las personas fueron empujados con violencia hacia las vías, pero al instante se desintegraron, dejando solo polvo y fragmentos flotando en el aire. Todo el escenario cambió de forma inexplicable. La estación se desvaneció,
La gente se desintegró en el aire y él se encontró de nuevo solo, en medio de un vacío abismal. Su pecho ardía. El poder que había desatado había consumido todo lo que tocaba. Las sombras lo rodeaban, las voces susurraban su nombre, y el vacío dentro de él crecía cada vez más. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni si siquiera estaba vivo. La sensación que había sentido por primera vez, aquella que lo había llevado hasta ese punto, nunca había dejado de presionarlo, de empujarlo hacia algo que no comprendía. Un último vistazo a sus manos, y en ese preciso momento, el dolor alcanzó su punto máximo. El tiempo, por fin, se detuvo. Pero esta vez, no había vuelta atrás. El poder lo había consumido. La realidad se desmoronó, y las sombras lo engulleron por completo. Y en algún lugar, en un rincón olvidado de la ciudad, las personas se olvidaron de él, como si nunca hubiera existido. Mis ojos los quiero.